Hola, mi nombre es Javier y soy un seguidor fiel de tu canal desde hace tiempo. Después de escuchar muchas de las historias que has compartido, me he decidido a contar una experiencia que viví hace unos años, cuando tenía 17 años. Espero que encuentres mi relato interesante y que sirva para alertar a otros sobre lo que puede estar ocurriendo más cerca de lo que pensamos. Esta es mi historia. Vivo en una pequeña ciudad en el norte de México, conocida por sus viejas haciendas y leyendas de brujería que han pasado de generación en generación. En aquel tiempo, yo vivía con mis padres y mi hermana menor en una casa antigua que estaba a las afueras de la ciudad, cerca de un bosque que siempre había sido motivo de misterio para los lugareños. Desde niño, siempre escuché historias sobre aquel lugar, donde decían que se reunían grupos de personas para hacer rituales extraños, pero nunca les di mucha importancia. Hasta esa noche de verano. Era un viernes por la noche y, como de costumbre, mis amigos y yo nos reunimos para pasar el rato. Esa noche, el plan era diferente. Luis, uno de mis mejores amigos, había escuchado de su abuelo que en el bosque cerca de mi casa, se había visto actividad inusual, luces extrañas y cánticos en medio de la noche. Movidos por la curiosidad y quizás un poco por el aburrimiento, decidimos que sería una buena idea ir a investigar. Equipados con linternas y un par de cámaras viejas, nos adentramos en el bosque. La noche estaba clara, la luna llena iluminaba nuestro camino, pero eso no quitaba la sensación de inquietud que crecía con cada paso que dábamos. Caminamos durante unos 30 minutos hasta que empezamos a escuchar murmullos y risas en la distancia. Nos detuvimos y apagamos las linternas para no ser descubiertos. Nos acercamos con cautela, ocultándonos tras los árboles. Lo que vimos nos dejó perplejos. En un claro del bosque, había un grupo de personas vestidas con túnicas negras. Alrededor de una fogata, cantaban en un idioma que no logramos identificar. En el centro del círculo, había una figura que parecía ser el líder, vestido con una túnica roja y una máscara que le cubría todo el rostro. Lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador. Sacaron una jaula que contenía un cordero blanco. Mientras uno de ellos recitaba unas palabras, el líder del grupo levantó un cuchillo y, sin más, sacrificó al animal. La sangre fue recogida en un cáliz que luego pasó de mano en mano entre los miembros del grupo. Intenté retroceder, pero pisé una rama seca que crujió bajo mi pie. El sonido alertó al grupo. En cuestión de segundos, las linternas se encendieron y apuntaron en nuestra dirección. El miedo se apoderó de nosotros. Sin pensarlo, corrimos en la dirección opuesta, adentrándonos más en el bosque. Podía escuchar los gritos y las pisadas detrás de nosotros. Era como si estuvieran cazándonos. Después de correr sin rumbo durante lo que parecieron horas, encontramos una vieja cabaña abandonada y nos escondimos allí. Nos quedamos en silencio, escuchando atentamente, esperando que el grupo no nos encontrara. Después de un tiempo que se sintió eterno, los ruidos de la búsqueda se desvanecieron y finalmente nos atrevimos a salir. Llegamos a mi casa exhaustos y en estado de shock. Nos prometimos no hablar de lo que habíamos visto y, sobre todo, nunca más acercarnos a ese bosque. Pero las secuelas de esa noche nos persiguieron. Durante semanas, tuve pesadillas con aquellos rostros enmascarados y el sacrificio del cordero. Luis y yo evitábamos hablar del tema, pero ambos sabíamos que algo oscuro estaba ocurriendo cerca de nuestro hogar. Unos meses después, una noticia sacudió a nuestra comunidad. Una familia que vivía cerca del bosque había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades no encontraron ninguna pista, pero los rumores en el pueblo hablaban de sacrificios y rituales oscuros. No pude evitar pensar que lo que habíamos presenciado aquella noche estaba relacionado. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con ancianos del pueblo y descubrí que esa zona del bosque había sido un lugar de culto desde tiempos antiguos. Los rituales que presenciamos eran una práctica que había perdurado a lo largo de los años, protegida por el misterio y el miedo de la comunidad. Un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con una anciana que parecía saber más de lo que quería decir. Me contó que esos cultos no solo eran un mito, sino que eran reales y peligrosos. La gente desaparecía y nunca volvía, y aquellos que investigaban demasiado eran los siguientes en la lista. Me advirtió que era mejor dejar las cosas como estaban y mantenerme alejado del bosque. Decidí seguir su consejo. La vida volvió a la normalidad,
aunque la sombra de aquel evento siempre estaba presente. Luis y yo nos distanciamos con el tiempo, quizás porque ambos queríamos olvidar lo que habíamos visto. Pero yo nunca pude. Las imágenes de esa noche siguen grabadas en mi memoria. Hace unos meses, volví a visitar a mis padres. Decidí dar un paseo por el bosque, no para investigar, sino para enfrentar mis miedos. El claro estaba vacío, la cabaña seguía abandonada, y la tranquilidad del lugar contrastaba con los recuerdos de aquella noche. Pero en el suelo, encontré restos de cera negra y huesos de pequeños animales. La actividad había cesado, pero las señales de su presencia aún estaban allí. Comparto esta historia no solo para liberar un poco del peso que llevo, sino también para advertir a otros. Los cultos y sectas pueden estar más cerca de lo que imaginamos, ocultos bajo la superficie de nuestras vidas cotidianas. Espero que mi experiencia sirva de advertencia y que aquellos que se encuentren en situaciones similares tengan el valor de alejarse antes de que sea demasiado tarde. Gracias por tu tiempo y por brindar un espacio donde podemos compartir nuestras experiencias. Te deseo lo mejor y seguiré apoyando tu canal. Saludos. Javier.